Bueno, eh, buenas tardes. Bienvenidos al inicio del seminario IMC en el segundo semestre del 2023. Hoy tenemos como invitado a Dardo Goyeneche, que nos va a hablar de programación de estados conjuntos. Dardo obtuvo sus pregrados en Argentina, ¿cierto? En Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata. Luego un doctorado también en Argentina, postdorados en una universidad de construcción y en Polonia, más de uno. Luego ha venido siendo profesor en Antofagasta y hace muy poco, hace unas semanas, se acaba de unir a la Universidad Católica en la Facultad de Física como profesor asociado. Entonces, bueno, sin más, démosle un aplauso y... Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación al seminario aquí. Un gusto poder estar aquí. Bueno, la idea era contarles algo sobre el trabajo de investigación mío, que es básicamente computación cuántica y todo lo que se aplica a computación cuántica en el entorno de lo que se llama teoría de información cuántica. Pero por supuesto que la idea era no presentar cálculos ni cosas complicadas, sino ideas simples y que ilustren un poco lo que hago, ¿cierto? Me pareció bueno comenzar por mecánica cuántica y después moverme para el lado de computación cuántica para que se entiendan un poco más los fundamentos de las ideas. Entonces voy a empezar desde lo más básico, que es el tema de los postulados. Una versión simplificada de lo que son los postulados en mecánica cuántica. Entonces, el primer postulado nos dice que todo sistema físico tiene asociado un elemento de un espacio de Hilbert. O sea, estoy en el laboratorio, tengo un haz de electrones, tengo un láser, tengo un átomo, cualquier sistema físico. Si quiero entender cómo se comporta y cómo se va a comportar, todo va a depender de cuál sea su estado. ¿Y a qué llamo estado? Llamo estado a un elemento de un espacio de Hilbert. ¿Cuál es la dimensión del espacio de Hilbert y cuál es en concreto para cada caso? Bueno, eso es otro tema, pero lo importante es tener en cuenta que siempre uno se refiere a un espacio de Hilbert. Lo otro, además del sistema físico, es cómo interactúo con el sistema físico. Y en cuanto a interacción, uno lo que hace es medir cantidades observables. Por ejemplo, puedo medir la posición, el momentum, la energía, ¿sí? Y cada cantidad observable que puedo medir en el laboratorio se corresponde, por postulado, con un operador hermítico. Un operador hermítico que actúa de estados en estados, en el mismo espacio de Hilbert. ¿Y cuáles son los valores que observo? ¿Sí? Si tengo un estado y si tengo un observable dado, ¿cuáles son los posibles valores que puedo obtener? Bueno, los valores siempre van a ser los autovalores del observable que estoy mirando. Si estoy mirando la posición, entonces los posibles valores de posición van a ser los autovalores de mi operador posición. Es por eso que es importante que el operador sea hermítico, porque si es hermítico, sus autovalores son reales y lo que observo es real. Si uno en la naturaleza siempre lo va a observar números reales, por eso se les pide los operadores que tengan autovalores reales y que sean hermíticos. Además, no solo reales, sino que además que tienen que tener una base ortonormal de autovectores. Entonces esas dos condiciones nos fijan a que los operadores deban ser hermíticos. Y por otro lado, existen dos formas de interactuar con un sistema cuántico, el nivel de operaciones que puedo hacer sobre un sistema cuántico. El primero es una interacción sin medición. O sea, lo altero al sistema, pero no obtengo ningún resultado a partir de él. Por ejemplo, si tengo un láser y si pongo que viene luz, o un haz de luz polarizado en general, no tiene por qué ser un láser, viene con una determinada polarización, pongo una lámina polarizadora que lo que me hace es cambiar la polarización, ¿sí? Cambia la polarización de la luz.
Si cambio la polarización de la luz, estoy interactuando con mi sistema físico, pero no es un aparato de medición, ¿sí? Estoy cambiando propiedades del sistema sin medir. Y cuando cambio propiedades del sistema sin medir, lo que estoy haciendo es aplicar una transformación unitaria. O sea, mi sistema que estaba en un estado va a aparecer rotado en el espacio de Hilbert. Es importante que sea una rotación porque se tiene que preservar la norma. Porque la norma de los estados no está directamente relacionada con la normalización de las probabilidades. Entonces, como no podemos perder partículas ni perder cosas en el camino, las probabilidades están normalizadas antes y después de cualquier evento físico que no esté considerado. Y lo otro que puede hacer uno, la otra forma de interactuar, es mediante una medición. Y medir significa proyectar en el espacio de Hilbert, proyectar en una dada dirección. Ahora voy a dar un ejemplo concreto de a qué me refiero con esto. Y voy a mostrar un ejemplo. Bueno, perdón, primero me quedan dos postulados más. Lo otro importante es, ahora que sé cómo se relaciona la matemática de mi espacio de Hilbert con mi laboratorio, quiero calcular probabilidades, ¿sí? Cuando voy a observar una cantidad como exposición o momento o la que sea, ¿con qué probabilidad voy a obtener cada uno de esos valores? Entonces, la regla de Born, es otro postulado, nos dice que si voy a medir un observable A, la probabilidad de que el valor observado sea el autovalor A sub J, dado que mi estado es el estado phi, ¿sí?, es el valor absoluto al cuadrado del producto escalar entre mi estado y el autovector asociado a este autovalor, ¿cierto? La notación quizás le suene un poco incómoda o no familiar, pero, por ejemplo, fíjense aquí, esto que está aquí no es otra cosa que la descomposición espectral, ¿sí? Estos son los autovalores, y estos son los proyectores de rango 1 que proyectan en la dirección de los autovectores, ¿cierto? Si lo quieren pensar como matriz, si esto es una matriz, esto sería un vector columna y esto un vector fila, el traspuesto conjugado. Bien, entonces esta es la forma en la que se calculan las probabilidades en mecánica cuántica. Y por último, es importante mencionar el postulado del colapso de la función de onda. Y esto es algo que es a veces un poco difícil de entender, bueno, en general es difícil de entender porque el efecto de la medición nos altera el estado del sistema cuántico. El hecho de medir nos va a cambiar el estado, porque al medir aplico una proyección y el estado final del sistema siempre va a ser el autovector asociado al autovalor que he observado. O sea, si estoy observando el observable A, observo el autovalor A sub J, entonces el estado va a ser el autovector A sub J. Y eso tiene que ver con que en mecánica cuántica los sistemas son de tamaño nanoscópico, pero los aparatos de medición son macroscópicos. Entonces todas las mediciones son palazos que uno le da al sistema. Entonces por eso uno altera el estado, ¿sí? Porque si uno tiene, por ejemplo, uno tiene aquí una mesa, y la mesa mide 1 metro, ¿sí?, después de medirla, va a seguir midiendo 1 metro, no quedó afectada su longitud por el hecho de que la estoy midiendo. Sería ridículo pensar eso. Pero en mecánica cuántica no, porque fíjense que no es tan inocente la acción, porque ¿qué tengo que hacer para medir una mesa? Tengo que saber dónde empieza y dónde termina, ¿sí? La tengo que mirar. Mirar es una acción muy inocente a nivel macroscópico. Pero a nivel atómico, mirar significa mandarle un fotón al sistema que vuelva y analizar ese fotón. Pero el impulso que lleva ese fotón no es despreciable en un sistema atómico, ¿cierto? Entonces, mandarle un fotón, que es lo más inocente que podemos hacer, pero lo más inocente que podemos hacer es mirar. Esa acción tan inocente en mecánica cuántica tiene un efecto muy
catastrófico, digamos, porque destruye completamente lo que uno tenía. Para poner una analogía, sería como tener que buscar una copa en una habitación, una copa de cristal en una habitación oscura, pero en vez de buscarla con una linterna, la buscamos con un bat de béisbol, ¿sí? Empezamos a dar palazos en el aire. Y cuando le damos, sabíamos que estaba ahí, ¿sí? Pero es muy agresiva la acción. Y eso es lo que pasa en mecánica cuántica. Y simplemente por el hecho de que lo más inocente que podemos hacer es mirar. Y mirar se hace una perturbación. Bien, ahora vamos a ejemplificar esto con un experimento muy famoso, que es el experimento de Stern-Gerlach. Imagínense que tenemos, bueno, un horno que contiene átomos de plata, que salen por un agujero aquí que tiene una parte del horno, salen en todas direcciones, pero pongo un colimador porque solo me interesan los que van en una cierta dirección. Entonces por aquí van a salir mis átomos de plata, y lo que hago es pasarlos por un imán que tiene una punta muy aguda, ¿sí? Y si hago eso, pasa algo muy sorprendente, y es que cuando no está el imán, salen con una distribución plana, ¿sí? Con la misma distribución que venía del colimador. O sea, pasan directo y chocan contra la placa detectora. Pero si está el imán, se van para arriba o para abajo, y no se van en otra dirección. Y este es el experimento que demostró que las partículas tienen spin, ¿no? Spin un medio. Estas partículas, estos átomos de plata, tienen un momento intrínseco que interactúa con el campo magnético y que solo tiene dirección hacia arriba o hacia abajo. O sea, hay 2 grados de libertad. Y esto implica, vamos al postulado 1, de que hay un espacio de Hilbert asociado a este sistema físico, y ese espacio de Hilbert directamente es C2. El espacio complejo, C2, y el estado del sistema de estos átomos de plata va a estar dado por, lo podemos denotar así, o vamos a hacerlo más agradable la notación. Tengo una base ortonormal de mi espacio, ¿sí? Y este estado es el estado asociado al spin para arriba, y este es el estado asociado al spin para abajo. Y cualquier estado posible de los átomos va a ser una combinación lineal, porque tiene que ser un elemento del espacio de Hilbert, ¿sí? Entonces se tiene que poder escribir como una combinación lineal de la base. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos el estado con ciertos coeficientes, combinación lineal, y cuando pasa a través del aparato de Stern-Gerlach, y uno lo pone en una placa detectora, uno está haciendo una medición. Y cuando uno hace una medición, uno tiene el colapso, ¿sí? El colapso de la función de onda que viene dada por la proyección. ¿Y proyección en qué dirección? En dirección de lo observable que esté midiendo. Aquí lo que estoy midiendo es el spin en la dirección Z. Esto está orientado a la dirección Z, porque voy a tener para arriba o para abajo en la dirección Z. Y ese observable de spin, que lo puedo llamar, vamos a llamarlo SZ, tiene un autovalor más, bueno, es h barra sobre 2 porque es la magnitud del spin, pero no es tan importante, es una constante positiva. Y un autovalor negativo. ¿Sí? O sea, esta es la descomposición espectral del operador. Aquí está la base de autoestados, y estos son los 2 autovalores, ¿sí? Más o menos h barra sobre 2, que es la cantidad, la magnitud del spin medio. Entonces, cuando hago la medición, si el átomo se fue para arriba, entonces el estado va a ser un estado que colapsa hacia arriba, ¿cierto? Entonces el estado final del sistema va a ser este. Va a colapsar a esto. Y si se fue para abajo, el estado después de la medición va a ser esto. Independientemente de cuáles sean estos factores,
El estado final siempre es o este, no puede ser nada intermedio. Y eso es porque la observación es un fenómeno clásico, el aparato de medición es clásico. Entonces no puede haber superposición en los resultados. Es por eso que está el colapso de la fusión de onda, porque uno tiene que compatibilizar la cuántica con los aparatos clásicos, ¿sí? Esa es la necesidad de introducir el postulado del colapso. Bien, ¿y con qué probabilidad lo voy a medir? Bueno, por la regla de Born, la probabilidad de que si observo A, esto me dé el valor A sub J, ¿sí? Esto era el módulo cuadrado del producto del elemento de la base con el estado del sistema. Entonces fíjense que van a ser simplemente los módulos cuadrados de estos valores A y B, ¿cierto? Módulo cuadrado de A, la probabilidad de medir pi para arriba, módulo de B cuadrado es la probabilidad de medir para abajo. Y como el estado está normalizado, la suma de los cuadrados da 1. Bien, bueno, ese fue el repaso, mini repaso de conceptos básicos de mecánica cuántica, y ahora vamos a tratar de trasladar esto a lo que es computación. Bueno, les presento un computador cuántico, se ve más o menos así, los estándares, los que son de semiconductores. Que esto, lo que se ve aquí, no es otra cosa que el refrigerador, porque necesitan funcionar a temperatura extremadamente baja. Cuando uno le saca la tapa al refrigerador, se ven de esta forma, ¿sí? Y la pregunta que les hago es, ¿a dónde está el computador cuántico? ¿Es todo esto? ¿O es solo una parte? ¿Dónde se le ocurre que está el computador? Lo que es en esencia el computador. En la parte más baja de ese punto. En la parte más baja, por aquí. Bueno, también depende de qué suele ser el computador. Por ejemplo, en un computador tradicional, tenemos como, por ejemplo, los computadores de torre. Y uno podría preguntar, ¿qué es el computador? El procesador, me refiero. ¿En qué parte estaría el procesador? Entonces, en ese caso sí sería tal vez la parte más baja. No me acuerdo muy bien cómo eran. El procesador está aquí, es ese puntito negro. O sea, esto tiene como 1,5 metros por 50 centímetros, y esto aquí tiene 1 milímetro. ¿Sí? El chip donde están los semiconductores que definen lo que son los qubits, están en un espacio de 1 milímetro simplemente. Y son semiconductores. Semiconductores, sí, sí, exacto. Perdón, superconductores, perdón, disculpe. Son chips superconductores. Entonces se ven de esta forma. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qubits, ¿sí? Por aquí se los controla, y por aquí uno manda pulsos electromagnéticos y los hace interactuar a los qubits, ¿sí? Si uno manda pulsos y los quiere analizar al regreso, entonces eso es una medición, porque estoy obteniendo un resultado. Y si mando el pulso pero no me pregunto qué pasó, no lo hago volver y no lo analizo, es simplemente una transformación unitaria. Eso está reflejando exactamente lo que pasa en lo que viene directamente de los postulados, ¿cierto? Y ese modelo funciona muy bien. ¿Y qué son los qubits? Los qubits son pulsos electromagnéticos que están dentro de una cavidad resonante. O sea, son como cuerdas de guitarra, ¿sí? O sea, son pulsos electromagnéticos que están atrapados en una cavidad, ¿sí? Y cuando uno tiene una partícula o un pulso, fotones atrapados, lo que uno tiene es un pozo de potencial. Y en mecánica cuántica lo que ocurre en general es que cuando uno tiene partículas atrapadas en un pozo, las energías siempre son discretas. No hay niveles continuos de energía. ¿Y qué es el qubit? El qubit es solamente la consideración de los dos niveles más bajos de energía. O sea, el estado fundamental y el primer estado excitado. Eso es lo que define el qubit. Yo me defino el 0 del qubit como el estado fundamental, y el 1 me lo defino como el primer estado excitado. De esta forma, fíjense que es muy simple programar la inicialización de un computador cuántico. Porque yo puedo tener todos mis qubits
en el estado que estén y simplemente espero un tiempo. ¿Y qué va a pasar después de esperar un tiempo? Independientemente de cuál sea el estado excitado que tenga aquí, va a decaer. Porque eso es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno espera suficiente tiempo, todos los estados decaen al estado fundamental. ¿Sí? Entonces, es por eso que los computadores cuánticos se inicializan todos en el cero. ¿Sí? Todos los qubits están inicialmente en cero. Y de ahí es el estado a partir del cual uno empieza a programar el computador, a partir del estado cero. ¿Sí? Y para hacer la conexión con esto, eso sería como el spin. Es un espacio de Hilbert, cada qubit tiene un espacio de Hilbert de dimensión 2, ¿sí? Y es análogo a lo que pasa aquí con el tema de spin. O sea, no estamos hablando de spin porque son modos de radiación electromagnética, pero sí es un espacio de Hilbert de dimensión 2. Cada qubit tiene el espacio de Hilbert asociado de dimensión 2. Exacto. Dijiste que si no esperaba, esto vuelve a su estado fundamental. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para eso? Porque eso tiene que ver con que tan rápido podemos, digamos, Sí. iniciar y todo eso. Sí, bueno, para ahí vamos. Ahora lo voy a mostrar. Bien. Bien. Bueno, por ejemplo, este es un computador cuántico de IBM, que se llama Tenerife. Este tiene 5 qubits solamente, y este es el grafo que representa la conectividad de los qubits. Y fíjense, si 2 qubits están conectados por una arista, quiere decir que entre ellos se hablan, se comunican, hay una interacción. Y fíjense que no se hablan todos con todos. Y eso es malo y es bueno. Es malo porque, como no se hablan todos los qubits con todos, yo si quisiera hacer interactuar el 0 con el 4, por un interés de una aplicación que quiero hacer, o en mi aplicación, por ejemplo, quizás todos se hablan con todo y necesito que el 0 se hable con el 4, lo que tengo que hacer es mandar un pulso del 0 al 2 y del 2 al 4. Pero eso es costoso. Eso es costoso porque me duplica las operaciones. Pero es bueno por otro lado porque mientras más conexiones hay entre los qubits, más rápidamente se destruye la coherencia cuántica. La coherencia cuántica es el tiempo que duran las propiedades cuánticas del sistema físico. ¿Sí? Y eso decae muy rápidamente porque el computador cuántico está en contacto con el medio ambiente. Y al estar en contacto con el medio, están entrando fotones que uno no quisiera que entren. ¿Sí? Y esos fotones lo que me van a hacer exactamente es, por ejemplo, imagínense que yo pienso que tengo mi estado en 0, pero viene un fotón y le pega al 0 y me lo manda al 1. Entonces me produce un error, porque algo que yo lo programé como 0, que diría que esté en 0, se me va al 1. Y eso pasa todo el tiempo porque es imposible evitar la interacción con el medio. Bien. Bueno, aquí vemos una tabla con frecuencias, la frecuencia que tiene cada qubit, porque cada uno oscila con frecuencias diferentes, ¿sí? Para que solo interactúen cuando querramos. Fíjense, las frecuencias son diferentes porque no queremos que se molesten entre ellos naturalmente. Y estos tiempos T1 y T2 tienen que ver con la pregunta que decía que solo vamos a ver ahora inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con el efecto de la decoherencia? La decoherencia es el efecto por el cual uno pierde las coherencias cuánticas. El efecto por el cual uno pierde esta superposición, ¿sí? Y uno lo que pasa a tener es simplemente superposición de cosas clásicas por separado, ¿sí? Esto, imagínense como si fuese una moneda cuántica que puedo sacar cara o sello. Están en una superposición cuántica, pero si espero un tiempo suficiente, voy a tener una moneda clásica, o sea que solo tiene cara y sello, pero no puedo tener superposición de estados. Entonces pierdo toda la ventaja cuántica. Y el tiempo en el que tengo que hacer todas mis operaciones es antes de llegar a esto. Porque cuando llegué a la decoherencia, perdí todas las propiedades cuánticas y ya tengo un computador clásico y no uno cuántico. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que se demora el 1, cuando preparo el estado 1, en decaer en 0? ¿Sí? ¿Perdón? La coherencia, entonces, ¿tiene que ver con un puro qubit o con más de uno? Porque no es como un qubit, ¿no? Sí, aquí estoy hablando de un qubit por simplicidad, pero cuando uno habla de coherencia del sistema
completo del computador, de todos los qubits. Todos los qubits, sí. Por supuesto que mientras más qubits tenga el computador, más difícil es mantener la coherencia. Mientras más grande es el espacio de Hilbert asociado al sistema físico, más difícil va a ser mantener la coherencia. Más rápido se pierden las propiedades cuánticas. O sea, que incluso si tuvieran ciertas coherencias todos individuales, igual por el medio externo, el estado en el que están también se pierde. Se entra entrelazado. Claro. Sí, sí, si tuviera todos los qubits separados, digamos, con ninguna conectividad aquí, sería un computador cuántico aburrido, porque serían 5 computadores de un qubit. Tratando de entender Pero, sí. la relación entre la coherencia con lo que tú describiste que se ven afectados. Exacto, sí, sí. Sí, la decoherencia sería más lenta, porque tengo 5 computadores aislados. Mientras menos se hablan los qubits, más robustez tengo en cuanto a la decoherencia. Tengo una pregunta, sí, probablemente es sin relación, pero ¿qué son esos tubitos? ¿Qué pasa por esos tubitos? Entonces nos vas a contar esos tubitos que, bueno, yo les llamo tubitos, no sé si son tubitos que van a cada uno de los qubits. Sí, bueno, estos son las guías de onda por donde llegan los pulsos electromagnéticos desde afuera del computador cuántico y es para controlar. O sea, Pero es puro una guía electromagnética, o sea, hay pulsos que son enteramente... sí, viene por aquí vienen los pulsos electromagnéticos y se van a la cavidad resonante. Exacto. Y como había mencionado antes, puedo aplicar los pulsos de manera unidireccional, o sea que solo los mando y no me preocupo porque vuelvan. En este caso son transformaciones unitarias. Y la otra es mandar un pulso y analizarlo cuando rebota, cuando sale. Y la información que lleva es una medición. Y eso me va a producir un colapso. Bien. Bien, entonces el tiempo que se denomina T1 es el tiempo que se demora en decaer el 1 al 0. Es un decaimiento exponencial. ¿Sí? Fíjense que en 30 microsegundos pasé de tener puramente el 1 a tener un 30% nomás, ¿sí? Con probabilidad de un tercio de tener el estado en 1. O sea, decae bastante rápido. Y el tiempo T2 se define de manera similar, pero está más relacionado con fases, porque es el tiempo que demora el estado más en decaer al estado menos, donde el estado más y menos se definen así. Es la superposición entre el 0 y el 1. Esta también es una base ortonormal. Y el tiempo que me lleva de decaer del estado más al menos, ¿sí? Y también del mismo orden. Entonces, esto nos muestra un poco cómo cambian los unos a ceros y cómo cambian las fases más a menos, cuando tengo superposiciones. Y fíjense cómo es la situación. Tengo un computador que está a 20 milikelvin, ¿sí? Esta es la temperatura que tienen los computadores cuánticos, 20 milikelvin. Estoy pegado al cero absoluto. Y sin embargo, los tiempos de coherencia son del orden de 20 o 30 nanosegundos. Microsegundos. Y este es el tiempo que me consume a mí preparar una compuerta local. O sea, hacerle una medición, aplicar una operación a un qubit individual. ¿Sí? De 0,13 microsegundos. Y si quiero aplicar una compuerta bipartita, o sea, una compuerta que afecte a 2 qubits, que cuando quiero generar entrelazamiento, por ejemplo, tengo que hacerlos hablar juntos en los 2 qubits, esas son más costosas y me demoran el doble de tiempo. Entonces, fíjense que si el total de mi tiempo de coherencia es 20, no puedo tener muchas compuertas, ¿cierto? Esto del orden de menos de 100, unas 90 compuertas y ya perdí la coherencia. Ese es el límite actual para lo que se llama la profundidad de los circuitos cuánticos, ¿no? Entonces, si uno quiere tener un algoritmo cuántico complicado,
¿sí? Muy complejo, que tenga muchos detalles, necesariamente va a tener que tener muchas compuertas. Pero si tiene muchas compuertas, ¿sí? Yo tengo una ventana como de unas 90 compuertas, y si mi circuito tiene 200 compuertas, cuando pasé esas 90, se perdió todo lo de antes. Entonces estamos limitados por esto, básicamente, que es el tema de la temperatura. Esta temperatura nos permite solamente tener este tiempo de coherencia. ¿Y es un tema de la temperatura solamente o materiales también, de estas guías y todo eso? Bueno, todo contribuye, pero el factor más grueso es el tema de la de coherencia, que es por el efecto de Y esos son 20 milikelvin. Sí, milikelvin. Milikelvin. Prácticamente cero absoluto. Exacto. Sí. Bueno, prácticamente no. Bueno, hay que ver prácticamente lo que significan. Pero sí, es sorprendente que se pueda llegar a una temperatura tan baja. En otros dijiste que la frecuencia es 5 gigahertz. Estudiamos segundos. ¿Qué significa esa frecuencia? Porque ese tiempo de compuertas son muchos periodos de esa frecuencia. La frecuencia de 5 gigahertz. ¿Qué es ese gigahertz? ¿O qué es esa frecuencia? No es como, mismo como velocidad de reloj en un computador normal. Es la frecuencia con la que resuena dentro de la cavidad electromagnética, los fotones, ¿cierto? No tiene nada que ver con velocidad de reloj con un computador normal. No. Bien. Entonces, no sé, güey, como mezclar computadores clásicos con varios de computadores chiquitos y así acumular varios. Bueno, lo que se pretende lograr no es un computador cuántico que tenga un tiempo de coherencia de 1 hora y pueda hacer todos los cálculos que uno quiera. Justamente lo que se quiere hacer es que el tiempo de coherencia sea lo suficientemente bueno como para permitir hacer cálculos básicos, ¿sí? Y después de realizar esos cálculos se vuelca a un computador clásico. Y permanentemente se van renovando los cálculos cuánticos, ¿sí? En estos tiempos tan pequeños. Esa es la idea de lo que se espera tener un control bastante... Entiendo que la idea de un computador cuántico es más ser un acelerador que reemplazar a los computadores tradicionales. Sí, o sea, el computador tradicional, como se conoce hoy, puede que en el futuro se complemente con una parte cuántica, pero no va a ser puramente cuántico. No porque la temperatura es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, uno no va a poder tener un disco líquido cuántico. Eso es ridículo. O sea, los discos líquidos van a seguir siendo como son ahora, ¿cierto? Porque uno no puede almacenar, o sea, sería ridículo pensar en guardar información en algo que pierde coherencia tan rápido. Realmente los computadores cuánticos son manejados por computadores clásicos. Bueno, sí, por supuesto. La forma de controlar los pulsos es todo mediante un computador clásico. Pero, sin embargo, hay problemas que se pueden resolver de manera mucho más óptima usando mecánica cuántica que mecánica clásica. Por ejemplo, factorizar números, que es un problema importante. Está demostrado, hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, de los años 90, en donde se demostró que el tiempo va de forma polinomial con el número de cifras, el número que uno quiere factorizar. Y el mejor algoritmo clásico para factorizar, que es el RCA, es exponencial, ¿cierto? El número de cifras. Entonces, una reducción drástica en cuanto a la forma en que se pueden factorizar números. Y eso pone un poco en amenaza a lo que es la seguridad, ¿cierto? Porque cuando uno hace una compra por internet, ¿por qué es segura? Porque en el tiempo que dura la transacción, un hacker no sabe cómo factorizar un número de 600 cifras. Pero si pudiera factorizar ese número, podría robarte el dinero. Bueno, con un computador cuántico eso se va a poder hacer. Entonces la mecánica cuántica está trayendo un problema, y se va a romper los protocolos de seguridad, pero también trae una solución. Y es que si uno utiliza mecánica cuántica, hay una forma de encriptar información que es 100% segura. No solo que depende del hecho de que no se puede factorizar números, sino que la seguridad va a estar garantizada por la naturaleza. Por el hecho de que, por ejemplo, la mecánica cuántica está algo que se llama
el no cloning theorem, y eso quiere decir de que la fotocopiadora cuántica no existe. O sea, si tengo un sistema cuántico, no puedo venir con una hoja en blanco y duplicarlo, y dejar pasar el original. Entonces eso quiere decir de que si está el cliente y el banco, si se están comunicando por un canal cuántico, el hacker, la única forma de robar información es agarrar el original, leerlo y dejarlo pasar. Porque no se lo puede quedar, porque si se lo queda, el banco se da cuenta. Si quiere duplicarlo, no puede hacerlo porque se lo prohíbe la mecánica cuántica. Entonces lo único que puede hacer es mirar y dejarlo pasar. Pero mirar, en mecánica cuántica, implica que lo va a alterar al sistema. Y si lo altera, se da cuenta el banco. Entonces, es completamente imposible que un hacker actúe sobre un sistema físico sin que se enteren las partes. Es completamente seguro. Yo me pregunto que utilizar estos mecanismos de encripción cuántica no sería poco viable realmente, porque lo que he escuchado es que en vez de tratar de hacer esas cosas, lo que tratan de hacer es crear nuevos mecanismos de encripción en los cuales un computador cuántico iba a tardaría una cantidad enorme de tiempo en desencriptar. Bueno, en principio es 100% segura y es aplicable. Desconozco si el futuro se puede hacer mucho más rápido de lo que se puede hacer actualmente. Esto depende de que se descubra algún algoritmo para hacerlo más rápido. Pero en principio, el principio básico de los protocolos criptográficos, lo bueno que tienen es que son 100% seguros. Todavía no son prácticos, no son mejores que los clásicos actualmente, ¿no? Porque no tenemos los computadores cuánticos como para hacerlo, pero el principio básico a futuro, asintóticamente, es prometedor. Al menos en principio, no sé si dentro de 50 años va a funcionar, ¿no? Pero al menos en teoría podría que funcione. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es un circuito cuántico, ¿sí? Aquí fíjense, aquí tengo un computador cuántico que solo estoy considerando 2 qubits, y los qubits se programan en algo que es como un pentagrama, ¿sí? El tiempo se mueve hacia la derecha, y aquí lo que voy haciendo es aplicarle operaciones a cada uno de los qubits. Simplemente con lo que se denominan compuertas lógicas. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es aplicar esta transformación unitaria al qubit 0, ¿sí? Todas las compuertas que involucran 1 o 2 qubits, ¿sí? Son o transformaciones unitarias o mediciones. Las que se denotan con este símbolo son mediciones, ¿sí? Y las mediciones van a un registro que es un clásico, a un registro clásico. Aquí hay 2 bits clásicos, tengo 2 bits cuánticos y 2 bits clásicos. En los bits clásicos se almacenan los resultados de las mediciones, y en los bits cuánticos hago las operaciones cuánticas que son las transformaciones unitarias. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la compuerta de Hadamard, que es la que me pasa del estado 0 y 1 a esta superposición. ¿Sí? Me manda el 0 al estado más, y el 1 me lo manda al estado menos, o sea, es una operación que genera superposición entre estados cuánticos. Y esta es otra muy famosa, pero esta es bipartita, porque fíjense que actúa sobre dos qubits, y esta se denomina control not. Y es una negación controlada. Fíjense, lo que hace esta operación básicamente es, si el primer qubit está en 0, al segundo qubit no se le hace nada. Pero si el primer qubit está en 1, entonces al segundo qubit se le aplica la operación not. La negación, o sea, ¿qué se le hace al segundo qubit? Al 0 lo manda al 1 y el 1 lo manda al 0. ¿Sí? Y eso es una compuerta bipartita, porque no depende de cada uno de los qubits, sino que es una relación conjunta, ¿sí? Una operación bipartita. Y esta es una compuerta clave para generar entrelazamiento. Y de hecho, aplicar estas dos compuertas en un circuito cuántico que está inicializado en el 0,0,
me genera un estado máximamente entrelazado. Entonces, vamos a hacer el cálculo bien sencillo. El estado del sistema, el inicial es 0, 0, porque todos los computadores cuánticos iniciales son así. Después, ¿qué hago? Aplico la compuerta de Hadamard. Cuando aplico Hadamard al primer qubit y nada al segundo, se denota así, transformación unitaria, ¿sí? Esto es producto de Kronecker. Al 0 me lo manda al estado más, y el segundo queda en 0. ¿Qué es el estado más? Bueno, es 1 sobre raíz de 2, 0 más 1, y esto con el 0. Esto es un estado separable. Es un estado separable porque tengo producto tensorial. Tengo el estado de mi primer qubit y el estado de mi segundo qubit, por separado. Cuando están separados con un producto tensorial, quiere decir que físicamente no están conectados. Pero ahora hago la magia de aplicar la CNOT. Y la CNOT, fíjense, esto lo voy a... No sé si se alcanza a ver esta estructura. Lo voy a decir arriba mejor. Esto es 1 raíz de 2, 0, 0, más... Este es el estado que tengo aquí abajo, o sea, la distributiva simplificación. Si yo a este estado le aplico la CNOT, lo que ocurre es que, fíjense, bueno, una operación lineal, si el primer qubit está en 0, al segundo no le hago nada. Entonces esto me queda igual. Pero al segundo término, el primer qubit está en 1. Y el primero está en 1, al segundo le aplico la operación NOT. Y la operación NOT quiere decir que del 0 me pasa al 1. Entonces este es el nuevo estado del sistema. Y este estado no se puede escribir como un elemento del primer espacio por otro elemento del segundo espacio. No es un estado separable. De hecho, es máximamente entrelazado. Pues de hecho pasa algo muy curioso, porque si uno tiene estos qubits preparados en este estado máximamente entrelazado y uno se olvida de uno, solo mira el estado de uno de los qubits, hay puro ruido, no hay información. Ninguno de los qubits tiene información, pero hay una información concreta en el conjunto. Y eso hace de que el todo es mucho más que las partes. El todo es más que las partes. Eso es algo que no tiene una analogía en el mundo clásico en el que vivimos. O por decirlo de otra forma, imagínense como si tuviésemos un libro cuántico, ¿sí? Un libro de 100 páginas, pero que sea cuántico. Uno podría leer una a una las páginas y ver que todas las páginas están en blanco. Pero sin embargo el libro tiene toda la información. Pero la información no está en las páginas. La información está en el libro, pero no en las páginas, en cada página. Es algo muy extraño. Y esa propiedad extraña es lo que garantiza la seguridad también, porque la información no está en las partes. Entonces, un hacker no puede atacar partes para robar información. La información está en el todo, no está en las partes. Vamos por el tiempo, son las 2:25. Bien. Entonces, un objetivo muy importante en computación cuántica es tratar de minimizar la profundidad de los circuitos cuánticos. Me refiero a minimizar la longitud de los circuitos. Eso es lo que se denomina la profundidad de los circuitos cuánticos. Y esto es un problema muy complejo porque hay veces que uno tiene un programa en mente, ¿sí? Y ese programa se puede hacer de diferentes maneras con diferentes conjuntos de compuertas. Entonces es un problema muy complicado de encontrar cuál es el conjunto de compuertas mínimo, ¿sí?, que me reproduce el mismo efecto global en el programa. ¿Cuántas compuertas usa el algoritmo de Shor? Ay, no lo sé. No lo sé, pero
O la Es- profundidad mínima actual. El algoritmo de George se ha implementado en computadores cuánticos para factorizar números, o sea, números de 3 cifras. Entonces yo imagino que, al menos para factorizar números de 3 cifras, Menos de 90. sí, claro. No, mucho menos. Yo creo que debe ser como 20. No, estoy apostando. Bueno, la pregunta es, Cacho, ¿cómo crece ese número con la cartesia? Claro, eso no lo sé. Esa es una pregunta muy buena. A ver, ¿cómo escala el número de compuertas con la cantidad de cifras? Claro. Pero por supuesto que es polinomial el escalamiento, pero no sé exactamente cuánto es. Bien. Bien, y ahora lo que le voy a mostrar es a dónde quería llegar. Esta es la parte más importante. Todo lo anterior fue una introducción para llegar a esto. Y es que recientemente, bueno, en los últimos 3, 4 años, todo lo que estaba encriptado dentro del computador cuántico, todo lo que estaba codificado en estas cajitas, que uno puede entrar a las páginas de IBM, por ejemplo, y uno puede usar los computadores cuánticos, ¿sí? No sé si todos lo sabían. Uno puede simplemente con el mouse poner estas cajitas y uno le dice lo que quiere hacer el computador cuántico, uno se programa algo, un algoritmo, uno envía los experimentos en el computador cuántico real, y le llegan por email los resultados. Y ahora la nueva modalidad es que se flexibilizó esto y a uno le dan acceso al sistema físico real. No a esta ilusión de las cajitas, sino que a uno le permiten controlar pulsos electromagnéticos. Y esto es muy interesante, porque ahora, por ejemplo, la compuerta de Hadamard, en vez de pensarla como que es una cajita, uno puede controlar un pulso gaussiano que manda a un qubit, y ese pulso gaussiano, el efecto, si uno controla muy bien la duración del pulso, y por supuesto el ancho, la altura, tiene que controlar bien todos los parámetros, uno puede aplicar la compuerta de Hadamard, o cualquier otra. Como que uno puede crear su propia... Exacto, uno puede crear sus propias compuertas, sus propias formas de generar estados cuánticos. Y esto, lo bueno es que esto es muy nuevo. Y hay poca gente que entiende algo de cómo lograr los resultados final de un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Porque una de las cosas que se hacen actualmente es tratar de mejorar las compuertas, por ejemplo, la CNOT. La CNOT o la TOEFL, que son compuertas fundamentales que se usan en muchos algoritmos, tratan de mejorarla, o sea, encontrar un pulso que reduzca el tiempo de calcular esas compuertas clave. Pero a mí me parece mucho más interesante pensar en el inicio y fin, no en cada uno de los ingredientes, ¿no? O sea, pensar cuál es el pulso electromagnético o el conjunto mínimo de pulsos electromagnéticos que tendría que enviar para que se haga un algoritmo dado. Y eso es un proceso de optimización. Y ahí es donde ustedes están más familiarizados, ¿cierto?, con optimización. Y por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre es utilizar técnicas de Machine Learning para minimizar la longitud de los circuitos cuánticos. O sea, tratar de enseñarle, ¿sí?, a un programa, entrenar un programa para que aprenda a reconocer los patrones, cuáles son los buenos patrones que uno tiene los buenos pulsos, ¿sí?, entre comillas, para poder minimizar el tiempo el tiempo total de la duración de los pulsos, ¿cierto? Porque mientras menos tiempo, más coherencia y más chances de tener mejor fidelidad en algún experimento, ¿no? Entonces, este es el punto al que quería llegar. De conectar un poco a computación cuántica con una de las cosas que se hacen aquí, que es, por ejemplo, el tema de Machine Learning. Bien, por ejemplo, hay algunas cosas hechas, ¿sí? Por ejemplo, Deep Reinforcement Learning se estudió
justamente con este software que se llama el Qiskit Pulse, que es el software que entrega IBM para controlar los pulsos en los computadores cuánticos. Pero básicamente lo que se hace es, o al menos hasta donde he visto, es que intentan mejorar los pulsos que se conocen actualmente para los conjuntos de transformaciones canónicas, las más estándar que se aplican en computación cuántica. Mi idea pasaría más por diseñar un experimento concreto y tratar de optimizar sobre ese experimento. Eso es lo que me parece lo más atractivo. ¿Sí? Y por ejemplo, también encontré hay una tesis, sí, una tesis de magíster en donde se estudia cómo implementar justamente Machine Learning para mejorar la calidad de las compuertas a escala de microondas, ¿no? Que son las que se aplican en la computadora cuántica. Y no hay demasiada información de esto y no hay demasiados papers, entonces me parece un muy buen momento como para venir aquí a golpear las puertas y a ver qué se puede hacer aquí. Combinar esfuerzos y tratar de sacar algo adelante. Es por eso que me interesó un poco mostrar el tema de los cursos y cómo se relacionan con el tema este de Machine Learning. ¿Cuáles son los problemas de optimización que están detrás? Así que bueno, eso era todo. Me agradezco por tu atención. Gracias. ¿Preguntas? Estas compuertas son como operaciones sobre los datos de estos qubits, pero como una operación como estando como sumar dos números, como nos da en un cuántica. Si quiero sumar dos números, ¿hay compuertas para sumar un número? ¿No? Y sí, hay que diseñarte un conjunto, un algoritmo, ¿cierto? Hay que diseñar un algoritmo para, así como se diseña el algoritmo clásico con bits para poder sumar, de la misma forma hay que generar el algoritmo para poder sumar de forma cuántica. ¿Qué complejidad tiene sumar dos números, por ejemplo? ¿Qué complejidad en el circuito, en estos algoritmos que nos estaban mostrando, es si fuera a sumar dos números Si no, sumar es la misma complejidad que la clásica. Es la misma complejidad que sumar clásicamente. Ya me refería como qué tan complicado se veía Eh, no recuerdo, no tengo en mente los circuitos, pero tiene la misma complejidad que hacerlo clásicamente. La gran ventaja está en factorización. Sí. La gran ventaja está en la factorización, en cuántica. Sí, al final no me había acostumbrado también por empecé a buscar esto de la factorización y parece que tiene algo del logaritmo de n cubo, el nivel de complejidad, pero no sé si eso requiere a nivel de bits cuánticos. Hay información medio conflictiva respecto a esto, como todavía apenas podemos factorizar números de 3 dígitos y otros que dicen que pueden factorizar números de como casi 10 dígitos. Hasta 5 dígitos, 5 dígitos hace unos años salieron trabajos. Pero también hay conflictos porque es que mezclan con los computadores clásicos que hacen otros trabajos para hacerlo. Pero en el futuro debería avanzar inevitablemente esta tecnología, así que Sí, a medida que se tenga cada vez más control, no va a poder escalar más rápido el número de cifras. Pero por ahora, por supuesto que cualquier factorización que uno puede hacer con el teléfono va a ser mucho más eficiente que la que hace un computador cuántico. Asintótico la ventaja, ¿no? Me quedó la duda respecto de la compuerta que, o sea, de la operación que hizo hasta la Sino, que hace algo respecto de qué está primero. Ahí está como midiendo, pero sin proyectar. Eso es como extraño, igual, como... No es una medición, es una transformación unitaria. Es una transformación O sea, claro, es una transformación unitaria, pero no se puede negar que se está midiendo, como viendo en qué estado está el primer qubit. No, porque no necesito saber
O sea, yo estoy aplicando la transformación unitaria, pero no implica una medición. O sea, el qubit, o sea, en el qubit puede haber una superposición de ceros y unos, ¿sí? Pero los términos, por ejemplo aquí, miren, aquí tengo el más, aquí tengo combinaciones 0 y 1. Al término que está en 0, ¿sí? Aquí tengo un 0, 0 y aquí tengo un 1, 0. Este término se va a ver afectado. Claro, este término no se va a ver afectado por la sinod porque en la primera componente tengo un 0. Y en la segunda tengo un 1, entonces... Sí, pero físicamente Pero- como que un qubit tuvo que ir a remitir cierta señal al otro para... Sí, pero esta transformación, que en realidad es una permutación, no implica una medición. No hace falta medir para Sí, que esa mi pregunta para es como, aplicarlo. ¿cómo ocurre efectivamente en el computador que un qubit... Físicamente, ¿cómo se construye la sinod? Sí. Ah, no recuerdo, no De- lo tengo claro en este momento cómo funciona en la práctica, en la física, ¿no? Pero se le manda Pero un uno pulso. lo que es que en realidad lo que uno hace es, uno tiene un hamiltoniano en un sistema, ¿sí? Que me dicta la evolución, y yo lo que hago es hacer durar la interacción entre mis qubits el tiempo suficiente como para que esa transformación unitaria, el E a la I hamiltoniano por el tiempo, esa transformación unitaria coincida con la sinod. Y eso se le enviaría un pulso, me imagino, para hacer eso se tendría que enviar un pulso de estos a través de los tubitos. Claro, un pulso muy... Genera- Claro, exacto. Un pulso muy específico, claro, que va a estar relacionado con un hamiltoniano por un determinado tiempo, ¿sí? Y si meto todos esos factores juntos, la transformación unitaria que resulta es la sinod. Pero ese pulso yo lo mando, pero no lo leo, no lo necesito leer. Entonces, no es una medición. No, o sea, tengo una duda, no se entendí bien cómo están conformados estos qubits. Usted mencionó que eran pulsos que están atrapados dentro de estos pozos y que los niveles de energía no van a decir si están al 0 o al 1. Pero estos son, o sea, ¿cómo se define ese nivel de energía? O quizá mi pregunta va más también orientada. Aquí he escuchado que también hay qubits que se forman por trampas de iones, ¿puede ser? Sí, ahí como que logro quizás visualizar un poco mejor el tema de los estados, pero no en este caso son pulsos que están atrapados dentro de este pozo. Sí, hay varias formas de generarse qubit. Una es con estos circuitos superconductores, después también con trampa de iones, también hay computadores cuánticos con sistemas fotónicos. Siempre que tenga un sistema cuántico de 2 niveles, que se pueda acoplar con otro sistema de 2 niveles, siempre vas a poder hacerlo. Vas a poder pensarlo como un computador. Sí, y en el caso de los resonadores, algo bueno que tiene es que son fáciles de controlar y de construir. Los qubits, para construir los chips, simplemente hay que hacer un holograma. Y eso es barato, digamos, entre comillas. Es fácil de hacer para la tecnología no es común. Esa es una ventaja grande que tienen los superconductores. Es muy flexible el tema de manejar la arquitectura de los qubits. Pero la desventaja, la ventaja más grande es el tema de la decoherencia. Pese a que están a escala de milikelvin, pierden muy rápidamente la coherencia cuántica. Entonces, de cada una de las plataformas diferentes para construir un computador cuántico, todas tienen una ventaja y una desventaja. No hay ninguna que sea ideal. Yo creo que esta versión con superconductores puede tener una gran revolución si en algún momento se descubren los superconductores que funcionen a temperatura ambiente o a una temperatura mucho más alta de los actuales. Entonces ahí sí va a haber una revolución grande en el tema de computación cuántica porque la temperatura no es un factor tan fundamental. Así que aún así, por ese tema de la incoherencia va a seguir siendo un tema la temperatura. Por ejemplo, Va a seguir siendo un tema, claro, pero no va a ser tan grave.
van a aumentar exponencialmente los tiempos de coherencia. Pero los superconductores que se utilizan en los computadores cuánticos hoy en día ya son de esos que son de unas temperaturas un poco más altas como DS y BCO, o utilizan todavía esos superconductores metálicos. No desconozco ese detalle, pero lo que sí sé es que los tiempos de coherencia son los últimos 3. Entonces, siguen siendo extremadamente pequeños. Siguen siendo tiempos muy pequeños, entonces. Tiene que haber un salto muy grande en cuanto a la tecnología para que puede ser una revolución de un día para otro, uno nunca sabe, quizás sale un material superconductor nuevo y cambia todo. Pero bueno, puede llegar dentro de 5 años o dentro de 50 o nunca. Eso nunca se sabe. ¿Qué preguntas tenés? Yo tenía una pregunta un poco básica, que era la parte de la comportación, cuando quedaba interesado el estado. Creo haber entendido que si uno medía uno de los qubits por separado, solamente iba a recibir ruido. ¿Cómo hace uno entonces para medir el estado del sistema? ¿Tiene que medir los dos qubits al mismo tiempo? Exacto. Si quieren extraer información, tienen que colaborar. Porque por ellos mismos, ninguna de las dos partes tiene información. Tienen que colaborar para poder extraer la información. O sea, la práctica tendría que medir las dos, el estado de los dos qubits al mismo tiempo. Exacto. Los dos hacer mediciones simultáneas y comparar sus resultados. Inclusive si ellos hacen mediciones simultáneas, si no se comunican, entonces no tienen forma de obtener la información. Siempre tiene que estar medición simultánea y además colaboración. Se tienen que llamar por teléfono. ¿Cuántos qubits necesita para llegar a ese punto en el que se rompen las claves? ¿O con la barrera de coherencia? ¿Qué tal la Arriba de 1 millón de qubits, seguro. ¿Sí? Para que un computador cuántico sea útil, tiene que tener más de 1 millón de qubits. Pero bueno, el IBM está escalando exponencialmente el número de qubits que pone en un computador, y para 2030 tienen previsto que van a tener un computador de 1 millón de qubits. No sé con qué nivel de control, porque hay, por ejemplo, hace varios años que ya hay una empresa D-Wave que tiene computadores de miles de qubits, pero hacen termodinámica, no tienen un control cuántico. O sea, ellos empezaron por el otro lado, dijeron, bueno, vamos a hacer miles de qubits y ver qué podemos hacer con esto. Pero no hay, las coherencias son extremadamente bajas, entre muy pocos conjuntos de qubits, no es un computador cuántico de 1000 o 2000 qubits. Entonces, tener una cantidad tan grande de qubits actualmente es un poco utópico. Pero bueno, IBM viene cumpliendo con los pronósticos que tiene en cuanto al número de qubits. Desde hace 15 años hasta ahora, siempre que han dicho dentro de estos tantos años vamos a tener tantos qubits, lo cumplieron. Así que quizás tengamos 1 millón de qubits en unos años. Tenía una pregunta respecto como a la lógica general de la computación cuántica, porque ahí tiene que ver porque organiza tantas mecánicas, pero si bien existe como esta probabilidad de que un estado esté como en cierto momento, los algoritmos de computación cuántica pueden cometer errores en base a esa probabilidad, si es cuantificable ese error. Sí, errores cometen todo el tiempo, por supuesto. Es por eso que se necesitan tener correctores de errores. Y están lo que llamamos los quantum error correctors. Eso es otro problema también, porque hay muchos problemas abiertos en la teoría de corrección de errores cuánticos. Y uno de los problemas es que cuando uno quiere corregir errores, uno tiene que agregar más qubits que los de su sistema, uno tiene que poner redundancias. Pero poner redundancia es agregar qubits. Entonces es complicar más el sistema de la decoherencia. Entonces uno quiere corregir errores, pero el hecho de corregir los errores me lleva a más errores porque tengo que agrandar mi sistema. Entonces, por ahora no es muy útil en la práctica el tema de corrección de errores cuánticos.
al menos por ahora. Bueno, yo creo que igual vas a estar disponible, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Sí. Démosle un aplauso final nomás para